Sí, dijeron que era suicida y que empezó a decir que quería llevarse una Biblia y otras cosas. Sí, lo has oído bien. Los asesinos de Folio están perdiendo la cabeza y la cosa se está poniendo seria. Uno de ellos se derrumbó en el tribunal tras recibir una dura sentencia y el resto, digamos que tampoco se mantuvieron firmes. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Fue solo la cadena perpetua lo que los quebró? Se rumorea que están asustados. Asustados de que la gente de Folio los esté esperando dentro, listos para ajustar cuentas. Tengo todos los detalles. Entremos en materia. Caos en la sala del tribunal. De intrépido a acabado. Se suponía que iba a ser otra sentencia más. Pero lo que ocurrió dentro de aquella sala del Tribunal de Florida en una húmeda mañana de junio dejó atónitos incluso a los alguaciles. La sala quedó sumida en un silencio escalofriante cuando uno de los asesinos de Folio se derrumbó, con el cuerpo flácido, y se estrelló contra el suelo de la sala, justo después de escuchar las palabras: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Su madre gritó. El acusado sollozaba. Otro coacusado miraba fijamente a la pared, como si se diera cuenta por primera vez de que nunca volvería a respirar aire libre. Y lo más impactante, el acusado de apretar el gatillo, intentó despedir a su abogado y representarse a sí mismo en un caso de pena de muerte. Sí, has leído bien. Un hombre que se enfrentaba a la pena capital pensó que sería su mejor defensa en un tribunal diseñado para enterrarlo vivo. Pero antes de mostrarles el colapso, el derrumbe literal de un asesino, deben comprender lo que hicieron. Y por qué ha conmocionado al sistema judicial de Florida. Julio Folio, cuyo nombre real era Charles Jones, no era un rapero cualquiera. Era una de las voces más controvertidas y temidas de Jacksonville. Pero también era el hijo de alguien. Y el 22 de junio estaba en Tampa tratando de celebrar su cumpleaños. En las primeras horas del 23 de junio estaba muerto, asesinado a tiros fuera de un hotel en una emboscada selectiva, ejecutado por 3 hombres que supuestamente siguieron todos sus movimientos en las redes sociales y mediante rastreo GPS. Al menos 31 balas acribillaron su vehículo. Fue un asesinato orquestado. La policía reveló más tarde las imágenes de las cámaras de vigilancia del momento en que todo sucedió. 3 tiradores se arrastran por el aparcamiento, con rifles en mano, apuntando y listos. No dudaron. Folio estaba sentado en el asiento del copiloto cuando abrieron fuego. Ni siquiera tuvo oportunidad de huir. Veamos este vídeo. Esto es en el hotel y se puede ver a los tiradores colocándose en posición para el asesinato planeado y disparando a Charles Nowitt. Se puede ver que él es el pasajero del coche que se está moviendo e intentando huir, y siguen disparándole. Es el pasajero delantero derecho de ese vehículo. Los sospechosos no eran tontos. Fueron minuciosos. Habían visto Folio. Sabían a dónde iba. Según se informa, uno era amigo de su ex. Otra, una joven llamada Alicia Andrews, que en ese momento estaba embarazada, supuestamente siguió a Folio de club en club esa noche, enviando mensajes de texto con información actualizada a su grupo como si fuera una observadora en una operación militar. No eran criminales experimentados. La mayoría apenas habían salido del instituto. 4 chicos y una chica. La chica está embarazada, lo que lo hace aún más loco. A uno de los chicos lo están arrestando. Supongo que tenía una pistola en la cabeza. ¿Has oído toda la historia? Sí. Dijeron que era suicida y que empezó a decir que quería llevarse una Biblia y otras cosas. Este grupo, con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, presuntamente cometió uno de los asesinatos de raperos más sonados de los últimos tiempos. Su juicio se está celebrando en estos momentos. Algunos de ellos se enfrentan a la pena de muerte. Y el Estado no está jugando. El Estado ha anunciado que está considerando la pena de muerte en este caso. Todo esto son señales de que las cosas van a ir muy mal para ellos. Hay una chica involucrada, está embarazada, él es suicida, quiere una Biblia. No pinta bien. ¿Para quién no pinta bien? Para los asesinos. Ahora es cuando las cosas se ponen aún más oscuras. Uno de los principales acusados, Rashad Murphy, despidió a su abogado. Presentó una solicitud para representarse a sí mismo en un caso de asesinato en primer grado que podría terminar en la pena de muerte. El tribunal le advirtió. Su abogado le advirtió. Pero Murphy insistió. Rashad Murphy presentó una solicitud de juicio rápido y en un giro loco también pidió deshacerse de su abogado. Este mismo hombre también presentó cartas escritas a mano al juez, quejándose de que lo trataban como si ya fuera culpable. Afirmaba que no le permitían hacer llamadas telefónicas, escribir cartas, ni preparar su propia defensa. Suplicaba que le permitieran acceder a los documentos legales. Algunos piensan que era una estratagema. Otros creen que era un hombre que ya se estaba derrumbando bajo el peso de lo que había hecho.
Una de las razones por las que Murphy podría estar entrando en espiral. Las pruebas contra ellos son abrumadoras. Bueno, no es que vayan a salir impunes. No, están jodidos. Tienen tantas pruebas en su contra que, cuando las revisas, prácticamente puedes elegir una prisión y decir, ¿a dónde queréis ir? Ni siquiera se les ocurre una defensa. Los investigadores obtuvieron imágenes de una cámara de seguridad en la que se ve a los sospechosos cargando rifles en bolsas de lona. Datos del GPS de sus teléfonos que rastrean cada parada que hizo Folio. Mensajes de texto entre los sospechosos en los que discuten el asesinato por adelantado. Y casquillos de bala de la escena del crimen que coinciden con las armas encontradas en las casas de los sospechosos. Encontraron balas en la casa de ese chico. Encontraron uno de los armas del crimen. Encontraron balas que coincidían con las de la escena del crimen. Este chico guardaba objetos de la maldita causa, como si fuera una mierda, en su casa. Cuando los fiscales revelaron todo esto en el tribunal, uno de los acusados, sentado a pocos metros de la afligida madre de Folio, se derrumbó. No se permitió que ninguna cámara lo captara directamente, pero los testigos del tribunal dicen que se cayó de la silla, temblando y murmurando, «No puedo respirar». Nadie sabe si fue por miedo, por culpa o por darse cuenta de repente de que pasaría el resto de su vida en una caja de hormigón. Pero lo que está claro es que las paredes se están cerrando. Hagamos una pausa aquí por un segundo. No se trata solo de una represalia de una banda o de una disputa entre raperos que salió mal. Se trata de cómo Internet ha convertido la violencia en viralidad, donde insultar a rivales muertos es solo otra forma de acumular visitas, donde las madres en duelo se desplazan por YouTube solo para encontrar canciones que se burlan de la muerte de sus hijos. Julio Foolio se lo hizo a otros. Y al final, otros se lo hicieron a él. Esta cultura tóxica ya le ha costado el futuro a 6 personas. Una ha muerto. 5 pueden no salir nunca de prisión. Uno de ellos está esperando un hijo, que puede que crezca visitando a su madre a través de un cristal. Pero las pruebas son aún más conmocionantes de lo que nadie imaginaba. Y uno de los acusados puede haber delatado accidentalmente a todos, solo porque quería ganar influencia en las redes sociales. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Según los fiscales, el asesinato de Folio no fue una decisión impulsiva. Fue un golpe meticulosamente planeado que implicó vigilancia coordinada, múltiples vehículos, viajes fuera de la ciudad y rifles de alta potencia. Y comenzó en casa, mucho antes de que llegaran a Tampa. Las imágenes mostraban a los sospechosos, Rashad Murphy, Davion Murphy y Sean Gathright, haciendo maletas lo suficientemente grandes como para ocultar rifles en un barrio residencial. Más tarde se confirmó que esa bolsa contenía al menos 2 armas de asalto. ¿Dónde se grabó esto? En su propia cámara de vigilancia. Tenemos pruebas muy claras de que los acusados y sus cómplices se reunieron en la casa de Sean Gathright, según se ve en su cámara de vídeo, donde cargan bolsas grandes que sin duda son lo suficientemente grandes como para contener los rifles de asalto que se utilizaron en este caso. ¿Una de las partes más inquietantes? Las últimas horas de Folio fueron básicamente retransmitidas en directo por el propio Folio. Mientras compartía clips de la celebración de su cumpleaños en Instagram, los investigadores afirman que Alicia Andrews e Isaiah Chance, vigilancias que se hacían pasar por amigos, seguían todos sus movimientos, desde el club hasta la fiesta posterior y finalmente hasta el hotel donde fue asesinado. Jones estaba en la ciudad celebrando su cumpleaños y publicó en sus redes sociales su ubicación varias veces a lo largo de la noche. Las imágenes de las cámaras de vigilancia fueron cruciales. Se vio a los sospechosos en el vídeo siguiendo a Jones de un lugar a otro. Los tiradores no se detuvieron en el hotel inmediatamente. Esperaron al otro lado de la calle. Observaron. A las 4:38 de la mañana, 3 de ellos salieron sigilosamente de su vehículo y caminaron hacia el Home 2 Suites. Armados con una pistola y 2 rifles, acribillaron el SUV de Folio con 31 balas. Otras 3 personas que se encontraban en el vehículo también resultaron heridas, pero sobrevivieron milagrosamente. Esta lluvia de disparos también alcanzó a otras 3 víctimas que sobrevivieron milagrosamente al incidente. El vídeo deja claro lo que se propusieron hacer y lo que habían planeado. ¿Por qué? ¿Qué pudo llevar a 5 jóvenes, uno de ellos embarazada, a planear y cometer un asesinato a sangre fría en una vía pública? Según la fiscalía y la policía, el motivo fue una clásica venganza callejera. Al parecer, uno de los tiradores tenía un hermano, Spaz, que había sido asesinado por alguien del grupo de Folio. Sin embargo, no creo que él tuviera nada que ver con el asesinato. No, quiero decir, lo que pasó es realmente horrible, porque uno de los sospechosos, su hermano, Spaz, fue presuntamente asesinado por uno de los amigos de Folio. Sí,
Julio rapeó sobre él. Y creo que hay un vídeo en el que se le ve orinando sobre su tumba. Hay varios vídeos de Julio insultando a este tipo. Julio no solo rapeó sobre ello, sino que se burló en vídeos, incluyendo escenas en las que se veía a alguien orinando sobre la tumba de Spaz. Eso no es arte. Es una declaración de guerra. Así que estos 5 se pusieron en camino hacia Tampa. No llevaron una canción ofensiva. Llevaban armas, balas, teléfonos desechables y un plan. Pero aquí está el giro. No fueron lo suficientemente inteligentes como para ocultar las pruebas. De hecho, prácticamente se las entregaron en bandeja a la policía. Repasemos la lista. El teléfono de Alicia Andrews fue rastreado desde Jacksonville hasta Tampa, coincidiendo con todos los lugares a los que acudió Julio esa noche. Los lectores de matrículas captaron los coches utilizados en la emboscada. Las cámaras de vigilancia del interior del hotel captaron a los sospechosos momentos antes y después del tiroteo. El análisis forense de los casquillos encontrados coincidió con los rifles recuperados en la casa de Rashad Murphy. Uno de los sospechosos incluso guardaba recuerdos, fragmentos de balas, casquillos en su casa. Los mensajes de texto mostraban una actitud festiva después del asesinato, incluido uno que decía: «Voy a casa, por fin he saciado mi sed». Los captaron las cámaras de las matrículas. Usó el coche de su madre. Su madre dijo: «Yo tenía ese coche, luego se lo dio mi hijo». Así de arrogantes eran. Rashad Murphy, en particular, creía que podía burlar al sistema. Dejó su teléfono en casa, pero utilizó los de todos los demás. Y luego dio el paso más audaz de todos. Pidió representarse a sí mismo en el juicio. Incluso su abogado le dijo al juez que era una locura. Pero Murphy siguió adelante, alegando que las condiciones de la cárcel le negaban una oportunidad justa de prepararse. Luego sacó otra carta, la defensa por demencia. En noviembre dijo que iba a alegar locura. Pero aquí está el problema legal. No se puede alegar locura si las pruebas demuestran que se ha planeado meticulosamente un asesinato. Eso es literalmente lo contrario de estar loco. Creo que este tipo está loco. Creo que por eso. Quiero decir, quiere defenderse a sí mismo, lo cual es una locura en un caso de pena de muerte. Y luego ha dicho que podría alegar locura, lo cual también es una locura en sí mismo, cuando los hechos demuestran lo contrario, que estos tipos planearon meticulosamente y trataron de encubrir el crimen. Y cuando tienes eso, buena suerte para conseguir una defensa por demencia, porque para mantener una defensa por demencia, tienes que tener una condición médica establecida y no saber la diferencia entre el bien y el mal. Pero cuando planificas meticulosamente y luego intentas encubrir tus huellas, eso demuestra que sabías la diferencia entre el bien y el mal. Demuestra que sabías que lo que hacías era ilegal. Y cuando intentas presentar una defensa por demencia como tu propio abogado, el nivel de dificultad se duplica. Así que la defensa de Murphy podría estar ya muerta antes de empezar. Y si insiste en actuar como su propio abogado, podría implicar a sus coacusados en un juicio público. Por eso están entrando en pánico las personas cercanas a los otros sospechosos, especialmente Alicia Andrews. Es la única que no ha renunciado a su derecho a un juicio rápido. Los analistas legales creen que podría estar cooperando con la fiscalía. Y tendría sentido. Está embarazada. Es joven. Es posible que quiera ver crecer a su hijo. Si cambia de bando, el efecto dominó podría ser rápido, pero la historia aún no ha terminado. Dentro de su crisis en la cárcel. Cuando los fiscales pusieron las cartas sobre la mesa, quedó claro. Alguien había hablado. Y los primeros rumores en la sala del tribunal apuntaban a un solo nombre: Alicia Andrews. Andrews, de solo 21 años y embarazada en el momento del asesinato, se enfrentaba a los mismos cargos de asesinato en primer grado que los hombres acusados de apretar el gatillo. Sin embargo, a diferencia de ellos, ella exigió un juicio rápido, una medida que muchos expertos legales interpretaron como un aviso o una señal de cooperación. Y luego, recientemente, lo hicieron, ya que la chica no renunció a su derecho a un juicio rápido y creen que va a cooperar. Exacto. De hecho, uno de mis miembros, Kilcon RL, lo mencionó. Dijo que Alicia Andrews, la chica embarazada, pidió un juicio rápido, pero los otros 3 renunciaron a ese derecho. Así que, sí, supongo que eso significa que está cooperando. Pero lo que lo confirmó no fueron solo los documentos judiciales, fue lo que vino después. Andrews concedió una entrevista completa a la policía justo después de su detención. Admitió haber estado allí, confirmó sus movimientos por Tampa, y aunque no llegó a decir quién disparó, dio detalles más que suficientes para situar a su grupo exactamente donde los fiscales necesitaban. Alicia, la chica, concedió una entrevista a la policía justo cuando la detuvieron. Así que ya ha hablado con ellos y ha confirmado que sí, que estaban allí.
Los investigadores utilizaron el historial del GPS de su teléfono para rastrear el recorrido del grupo, de club en club, de B&B a hotel. Puede que ella no apretara el gatillo, pero Andrews desempeñó el papel de una reconocedora moderna, ayudando a los asesinos a seguir el rastro de su objetivo de forma digital y física. Como si se tratara de una operación militar, pero mucho más absurda. Y los fiscales no se detienen solo en Alicia. En una sentencia que ha conmocionado a los abogados defensores, el tribunal aprobó el uso de asesinatos anteriores relacionados con bandas como prueba admisible, concretamente para demostrar el motivo. En general, considero que se trata de pruebas que ayudan a establecer el motivo y la intención, y a explicar los delitos imputados. ¿El razonamiento? El asesinato de Julio Folio no fue un hecho aislado. Fue el punto álgido de una larga disputa entre las facciones de rap más peligrosas de Jacksonville, Six Block, ATK y 1200. Y no se trataba de rivalidades artísticas. Eran guerras cuerpo a cuerpo en las que la falta de respeto se pagaba con sangre. El novio de Andrews, supuestamente afiliado a uno de estos grupos rivales, uno de los tiradores, perdió a un hermano en la disputa. La tumba de ese hermano, profanada en un vídeo musical de Folio. El juez permitió que todo eso se incluyera en el expediente. Esto es algo habitual en Jacksonville. Es muy conocido. Estos vídeos, tanto los de nuestra víctima como los de las bandas rivales, se publican inmediatamente. Son de dominio público y detallan esta rivalidad de larga data. Y lo que es peor, parece que algunos de los propios tiradores delataron a sus compañeros sin saberlo. Hablemos de Rashad Murphy. Ya conocéis sus extraños intentos de despedir a su abogado, alegar locura y representarse a sí mismo en un caso de pena de muerte. Pero lo que realmente sorprendió a los fiscales fue lo que Rashad dejó atrás. Las cámaras de vigilancia de su propia casa lo mostraron a él y a sus coacusados, empacando bolsas lo suficientemente grandes como para contener el mismo tipo de rifles utilizados en el asesinato. Pero aún peor, los investigadores dicen que Rashad fue lo suficientemente inteligente como para dejar su propio teléfono en casa y utilizó los de otras personas, que el Estado citó y rastreó por todo Tampa. Uno de los asesinos incluso pagó los gastos con una tarjeta Cash App, que la policía rastreó mediante el historial de compras y las direcciones IP. Y aún hay más. El coche de la madre de Rashad, el que él estaba utilizando, fue captado por una cámara. Cuando se le preguntó, ella lo confirmó. Sí, lo tenía mi hijo. Se acabó el juego. Pero quizá el detalle más escalofriante de todos. Después del asesinato, uno de los asesinos supuestamente envió un mensaje de texto. Voy a casa. Por fin he saciado mi sed. Es el mismo tipo que, después del asesinato, supuestamente envió un mensaje de texto. Voy a casa. Por fin he saciado mi sed. Como si fuera una misión para él. Así que, si hablamos de motivos, es el clásico venganza, ¿no? Su gente le hizo algo a mi hermano. Se rieron de ello. Profanaron su tumba. Se trata de un rapero conocido por grabar vídeos en tumbas o reírse de los muertos. Ahora nos toca a nosotros reírnos. Una declaración, una celebración y una confesión. Toda esta tragedia está alimentada por algo mucho más grande que 5 personas imprudentes. Es una cultura que ha convertido los funerales en marketing y la muerte en contenido. El propio Folio participó en ello. Se burló de sus rivales muertos. Grabó vídeos en sus tumbas. Pero al hacerlo, encendió una mecha que finalmente explotó con su propio nombre, grabado en una etiqueta en el dedo del pie. Los tiradores, niños. Uno de ellos solo tenía 18 años, con un historial de otros presuntos tiroteos que se remontaba a cuando tenía 17. ¿Qué pasó en 5 años para que un chico de Twitch se convirtiera en un chico con un arma? ¿La policía? No tuvieron ninguna posibilidad de detenerlo. La verdadera tragedia aquí es lo prevenible que era todo esto. Cómo las redes sociales se convirtieron en la nueva esquina de la calle, donde las amenazas se lanzan en los subtítulos y la venganza se mide en me gusta y compartidos. Las fuerzas del orden de Florida se preparan para más violencia. Los investigadores creen que la guerra entre bandas podría no haber terminado. Todavía hay gente ahí fuera, gente con armas, con rencores y ahora, con mártires. Pero el Estado está trazando una línea. Quieren que este caso sea el que marque la pauta. De la rivalidad entre raperos a la cadena perpetua. ¿Cómo es cuando un hombre ve cómo se desvanece su futuro? Cuando los fiscales del condado de Hillsborough finalmente llevaron a los acusados ante el tribunal, uno por uno, para que se enfrentaran a su destino, fue algo que los periodistas locales no habían visto en años. No se trataba solo de un procedimiento legal, era un ajuste de cuentas. Cuando Sean Gathright, de solo 18 años, se enteró de que pasaría el resto de su vida en prisión, al principio no se inmutó.
Pero luego llegaron los detalles. Las imágenes de las cámaras de vigilancia, los análisis forenses del arma, los mensajes de texto, los recibos de Cash App. Todas las pruebas, apiladas como un muro a su alrededor. Los testigos en la sala del tribunal dijeron que se desplomó hacia adelante, con la mirada fija en el suelo, repitiendo una y otra vez: «Yo no lo maté, yo no lo maté». Pero a los fiscales no les importaba quién había disparado el primer tiro. En Florida, si ayudas a planear un asesinato, aunque nunca toques el arma, eres tan culpable como el autor. Y Sean, él no solo estaba involucrado, fue grabado en vídeo preparando la emboscada. Sin embargo, Rashad Murphy se llevó todo el protagonismo, pero por motivos equivocados. Cuando se dio inicio a la sesión, Rashad hizo algo que dejó atónitos incluso a los abogados más veteranos. Despidió a su abogado. Otra vez. A pesar de que el juez, su abogado y hasta el fiscal le advirtieron que estaba cometiendo un error catastrófico, Rashad insistió en representarse a sí mismo. Era como ver a alguien intentar operarse a sí mismo delante de un público en directo, con un cuchillo de mantequilla. ¿Su razonamiento? Las condiciones de la cárcel. Afirmaba que no lo estaban tratando de forma justa, que no le permitían hacer llamadas, enviar cartas ni acceder a los expedientes legales. En una carta manuscrita dirigida al juez, decía que lo estaban tratando como si ya lo hubieran declarado culpable. Le dijo al juez que lo trataban como si ya fuera culpable. Los agentes no le permiten enviar correo, llamar a su abogado ni prepararse para el juicio. Pero el tribunal no se lo creyó. Para ser juzgado en Florida, especialmente en un caso de pena de muerte, hay que ser considerado mentalmente competente. ¿Y Rashad? Bueno, no se estaba haciendo ningún favor. Anteriormente había insinuado que invocaría la defensa por demencia, a pesar de ser parte de lo que la fiscalía describió como uno de los asesinatos más meticulosamente planeados que jamás habían investigado. Esa contradicción por sí sola podría haber hundido cualquier esperanza de indulgencia. Y entonces llegó el colapso. Mientras Rashad estaba de pie, solo, tratando de interrogar a su propio destino, de repente se quedó paralizado. Sus rodillas se doblaron, se derrumbó en el suelo de la sala del tribunal, un alguacil corrió a su lado, otro llamó a un médico, su madre gritaba desde la galería, el juez decretó un breve receso. Ninguna cámara captó el momento, pero los testigos lo confirmaron. Uno de los asesinos de Folio se derrumbó por completo, temblando y sollozando mientras el peso de una cadena perpetua lo aplastaba en tiempo real. Mientras tanto, la madre de Folio se sentaba en silencio en la primera fila. Había oído cómo se faltaba al respeto a su hijo, cómo se le analizaba e incluso se le culpaba en algunos rincones de Internet por haberlo provocado él mismo. Pero como dijo más tarde a los periodistas, seguía siendo mi hijo, y no se merecía morir el día de su cumpleaños. Había visto las imágenes, había visto las burlas en las redes sociales, y solo le quedaba una cosa a la que aferrarse: los tribunales, la justicia. Y no perdamos de vista el hecho de que en todos los casos de homicidio hay víctimas inocentes, los seres queridos que quedan atrás. Sus fans lo conocían como Julio Fulio, pero para su madre, él es Charles. Luchamos para que se haga justicia. Pero incluso la justicia parecía fría, porque de lo que nadie habla, lo que no es tendencia en Twitter ni se vuelve viral en TikTok, es lo que ocurre después de que cesan los disparos, después de la sentencia, cuando las madres vuelven solas a casa y repiten en su cabeza el vídeo de la cámara de seguridad, cuando un niño crece visitando a su madre a través de un grueso cristal porque ella siguió a un hombre que buscaba la fama persiguiendo cadáveres. Este caso es la tragedia perfecta de nuestro tiempo. El poder mató a Folio. La lealtad enterró a los sospechosos, y TikTok lo convirtió todo en entretenimiento. Hay otra capa escalofriante. Los investigadores creen ahora que Young y Ace, el rival más público de Folio en el mundo del rap, podrían haber estado al tanto del asesinato en tiempo real. En un giro impactante, DJ Academics reveló que la policía estaba llevando a cabo las redadas simultáneas en el momento exacto en que él estaba entrevistando a Young y Ace. En el momento en que Young y Ace estaban sentados conmigo para la entrevista, la policía estaba deteniendo a los chicos. En el momento exacto, ¿eh? Todos los que fueron detenidos por el asesinato, las 3 detenciones simultáneas, ocurrieron exactamente cuando él estaba hablando conmigo, y creo que, ya sabes, no sé cuál es su perspectiva ahora, pero su perspectiva es la de entonces, y tal vez simplemente no lo sabe. Él decía: no va a salir nada de esto. No está claro si Ace tenía conocimiento directo, pero el simbolismo no pasó desapercibido para nadie. Tampoco lo fue lo que bebió. Una botella de Don Julio estaba sobre la mesa a su lado, su bebida favorita. Ya fuera intencionado o una cruel coincidencia, el mensaje era inequívoco. Don Julio. Fulio. Brindado. En línea. Así que ahora esperamos.
Los juicios siguen en curso. Se espera que Alicia Andrews sea la primera en comparecer ante un jurado este año. La actuación en solitario de Rashad Murphy puede terminar en desastre o en una declaración de culpabilidad de última hora. ¿Y la guerra entre bandas que desencadenó esta tragedia? Sigue viva. La policía ya se ha preparado para las represalias. Como dijo un sheriff, por desgracia, creo que los jóvenes piensan que esto es un juego. Y habrá comentarios al respecto en la declaración que voy a hacer. Lo presentan como si fuera un videojuego, pero no lo es. Esto es la vida real. Él tiene una madre, tiene padres, probablemente tiene hermanos y amigos, y ellos tienen que lidiar con este tipo de pérdidas. Es una pena. Ahora lo siguiente es que estos grupos, y no voy a nombrarlos, saben quiénes son. No vamos a tolerar ninguna represalia, ninguna venganza. Estaremos atentos, estaremos cerca, prestando atención a lo que pase. Pero es una pena. Esto nunca debería pasarles a nuestros hijos. Nunca había visto tanta falta de respeto por la vida humana. Es como si fuera divertido, y lo cuentan en vídeos y canciones de rap. No tiene ningún sentido. Este caso nunca tuvo que ver con el rap. Se trataba de poder, venganza, ego. ¿Y quién tiene la última palabra? El tribunal ha hablado. Pero en un mundo en el que los vídeos musicales son diarios de asesinatos y los funerales se retransmiten en directo, ¿quién escucha? Si te ha gustado, el siguiente vídeo está a solo un clic. Echa un vistazo a las recomendaciones que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.